Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV. Mi nombre es Claudio Comella y esto es el show del vino sin caspa más trendy televisivo. Y hoy, episodio especial, nos hemos desplazado, billete de avión, a Rivadavia para estar con Antonio Cajide. Muy buenas, Antonio. Antonio Cajide, uno de los mejores coleteiros de la denominación de origen Ribeiro. ¿Es así? Bien. Tenemos a Antonio que nos ha invitado y vamos a presentar 3 vinos blancos, 2 vinos tintos. Empezaremos por los vinos blancos. Ya sabéis un poco la colección, ¿eh? Viña d'Abo Samirás 1040. Antonio, ¿algo que objetar antes de comenzar? No, como tú has dicho, perfecto. Antonio sí que es cierto que tiene un parecido, no sé, algún actor. ¿Me recuerdas a algún actor con estos rizos que tienes así? ¿A quién te han dicho que te puedes parecer? Ni idea. Ni idea, ¿no? Bueno. Vamos a empezar con Viña d'Abo y yo mientras le iré haciendo preguntitas, ¿eh? Unas preguntas interesantes. Viña d'Abo, 2012. Hecho con Treixadura, Albariño, Godello y Torrontés, ¿correcto? ¿Cuántas botellas haces de esto? Pues es muy poquita, es unas 8 o 10 mil botellas. Bien. Cuéntanos un poco cómo es el terreno y esas cosas. Pues vamos, yo soy una excepción en la de Ribeiro, que normalmente el terreno es granítico, de un tipo de tierra que nosotros llamamos ábrego, y sin embargo mis viñedos están todos en una colina, que es una formación de pizarra muy evolucionada, que aquí en Galicia llamamos xisto, y bueno, yo estoy muy contento pues, de que El xisto es como una especie de pizarra que viniendo por la autopista hemos visto, es pizarra un poco desmoronada, ¿no? Sí, a ver, nosotros cuando la pizarra es muy dura, pues se llama lousa, que es con lo que hacemos las techumbres de las casas, al ser además un tipo de techumbre en la zona que se suele usar muchísimo, pero cuando es muy evolucionada, yo digo, pasa de ser una cubierta para los tejados para ser un terreno muy especial para el viñedo, que le da muchísima más mineralidad al vino, es incluso más frescor, la cepa tiene menos estrés hídrico en el verano, o sea que esto básicamente, porque Viña d'Abo y Samirás, ya nos explicará Antonio, es misma parcela, quizás Viña d'Abo son plantas más jóvenes, ¿no? Sí, o sea, suelen ser las plantas más jóvenes y después al final de trasiega, todo eso que a mí no me gusta tanto para Samirás, porque queda un depósito. Pero viene en pizarra esto, ¿eh? Mayoritariamente pizarra. Tengo una pequeña parcela de sábaro. O sea, estos son básicamente de 6 parcelas. Son 6 parcelas, que en total son 6 hectáreas de viñedo. ¿Llano? Bueno, hay de todo. Hay una zona, Samirás es prácticamente llana, la zona más baja está desde los 90 metros de altitud a los 120. Se lo tiene bien empollado el tío, sí, ¿eh? No, hombre, me conozco bastante bien mis terrenos y, por ejemplo, hay parcelas como es Otroque, en que tenemos casi una pendiente del 50%. Vamos, no tiene nada que envidiar a los mejores paisajes de viticultura heroica de nuestra Ribeira Sacra. Pues en el Ribeiro también tenemos nuestra pequeña Ribeira Sacra. Y bueno, pues es una zona además muy fresca, muy ventilada, porque yo digo... sí, Antonio, os lo dije en el capítulo que catábamos Viña d'Abo tinto, Antonio tiene rollo, vamos, para contarnos... Sí, a veces hablamos mucho en clave de sol, de orientaciones y tal, y no todo es el sol, o sea, yo tengo, no sé si por suerte o por desgracia, mis viñedos están muy bien ensolados, o sea, desde que nace el sol hasta que se pone, horas y sol, pero precisamente esta finca tiene una orientación al norte que le permite que no todo sea sol y que la fruta que sea la uva mucho más frutosa y después que nos dé unos vinos muchísimo más aromáticos. Vamos a probar un brindis. Bueno, vamos a probar esto como está en nariz. Evidentemente se intuye esa frescor, esa parte mineral. Puedes escupir aquí, ¿eh? No, yo no necesito escupir. Bueno, los coleteiros, como veréis, escupen para adentro, ¿eh? Escupimos para adentro. Oye, está muy bueno, ¿eh? Esto. Ya sabéis, Hunters, que este vino en la web está en torno a los 5 o 6 euros. Así que dentro de Ribeiro es un gran ejemplar como vino de partida, de base. Si te parece, Antonio, vamos a pasar al siguiente vino, a Samirás. Bien, correcto, Viña d'Abo. Es un gran vino para empezar. Y yo tengo una pregunta antes de... Yo recuerdo que tú me habías comentado que tú antiguamente eras gerente de un supermercado. Sí. Supermercados. Más o menos. ¿Cómo se llama el supermercado? Claudio. Como yo. Entonces, la pregunta que tienen los Hunters es,
¿Qué es lo que te llevó a dejar los lineales de las estanterías para ponerte a hacer vino? Rápido, ¿eh? Pues bueno, yo siempre le decía a mis compañeros que me gustaba jubilarme a los 40 años. Se dio la casualidad de que mi empresa lo compró otra empresa del sector mucho mayor, por eso de que hay que crecer y ser muy grandes. Y bueno, aproveché la oportunidad para dedicarme a lo que realmente me gustaba y era mi pasión, que son los viñedos y elaborar vino. Sameras 2013, ahí lo tienes, ¿eh? Trexadura, Albariño, Godello, Lado y Loureira. Hay aquí una mezcla de variedades. Y allá entraremos la siguiente pregunta, pero primero vamos a ver qué tal esto. ¿Qué les dirías a los hunters? Diferencia entre Viña de Bo y Sameras. Bueno, ahora en este momento también estamos probando cosechas distintas. Sameras es un vino que está recién embotellado, porque bueno, ya tenemos la cosecha anterior prácticamente agotada. Y es un cupage en principio distinto. O sea, hay una variedad que en Galicia pues es autóctona nuestra, que de hecho incluso en América tenemos vinos de ella, que es la Torrontés, que a mí precisamente no es una variedad que me enamore. Y entonces Viña de Bo tiene un poquito más de Torrontés. Aquí apostamos más por incluso unas variedades que tenemos casi en peligro de extinción, como puede ser la Lado, que en el Viña de Bo no está, y que transfieren otras características al vino. El vino, quizás, yo lo siento, lo siento más largo en boca, tiene más peso de fruta. Hay esa parte mineral más concentrada que se encuentra, que es un mineral, Luis, ahí lo tienes, es un mineral con una piña y que es lo que llamamos piñeralidad. Es esa piña que tienes ya un poco pasada a la nevera, que ya está nota un poco carbónica, mineral. Bien, ¿no, Antonio? No, a mí me encanta este vino. ¿Qué voy a decir? ¿Qué va a decir él, no? De mis vinos, hombre, por favor. Yo te tengo que hacer una pregunta antes de seguir con el siguiente vino. Ya sé que el tiempo es oro, pero esta es la gran pregunta que hemos estudiado. La pregunta es la siguiente. A pesar de lo que la gente cree, porque Galicia, uy sí, mucha lluvia y todo el rollo, pero Ribeiro no es tan lluvioso. E incluso es menos lluvioso que en Rioja. Entonces, bastante menos que en Rioja. Entonces la pregunta es, vamos a meter un poco con pala y ser un poco malos. ¿Cómo consiguen tus amigos viticultores de la zona esos niveles de acidez tan altos? A ver, el Ribeiro, lo que tú decías, al contrario de lo que puede decir otra gente, o sea, el Ribeiro en por sí es una de las zonas más secas de Galicia. Porque esto es y dentro de la zona de Galicia, si nos vamos ya a los microclimas, el Valle del Avia es de los más secos. Y de la zona del Valle del Avia, la margen izquierda, que es donde estamos nosotros situados, ¿sí? Que es históricamente, bueno, donde los monjes establecieron sus viñedos con los monasterios y tal, pues dicen que es la mejor zona para el vino. No sé si es la mejor o la peor, yo no sé quién lo diga, pero desde luego la más seca sí que es. ¿Y cómo consiguen tus compañeros? Porque ahora desvelaremos secretos. No te vayas. Quédate enganchado ahí. ¿Cómo consiguen los demás? Porque luego pongo la siguiente pregunta. En tus vinos intervienen muchas variedades, como estamos viendo. ¿Vale? Pero, ¿qué opinas de los vinos monovarietales de Trexadura? A ver, un vino monovarietales de Trexadura, no digo de Trexadura, de cualquier variedad. No, de Trexadura, es muy de tu difícil, zona. Es muy difícil que en una persona solo se den todas las características buenas. Lo mejor siempre es el equipo. Si tenemos varias personas en un equipo y cada una aporta su... No se quiere mojar. No, es así de fácil. Te lo explico más claro. Mira, hay dos cosas que conservan el vino. Sí. Una suele ser el grado alcohólico, sí, pero lo más importante es el pH, que tenga la acidez correcta para que sea el vino estable. Pero la Trexadura, tú siempre me has dicho que es una variedad que es fofa, claro, es blanda, es glicérica, no es ácida, cuando se lleva a su tope de maduración, estoy hablando de 13 grados y medio, se queda muy plana, con falta de acidez. Igual que lo ocurre a la variedad Godello. La Godello todavía es más plana que la Trexadura. ¿Y por qué nos ocurre a nosotros, a mí, y a algún hunter que nos ha escrito, oye, ¿qué pasa con estos vinos de Trexadura monovarietales que son tan ácidos? ¿Por qué? Porque se pasó el enólogo. ¿Se pasó de qué? Echando ácidos. Ahí es donde viene. O sea, que en la zona se acidifica. Yo soy, sí, se acidifica en todas las zonas. ¿Y tú acidificas? Yo no suelo acidificar, o sea, la tendencia más es que algún año haya que acidificar, pero lo normal, mira, la cosecha del 2008, por ejemplo, yo quedé, sorprendidísimo. El enólogo dijo, Antonio, filtrar y embotellar, correcciones enológicas, cero. ¿Por qué? Porque esa falta de acidez que tiene la Trexadura cuando la llevas a tope de maduración, esa falta de acidez que tiene la Godello, la contrastamos con la Loureira, que es súper ácida,
Tenemos el albariño, que también es muy ácido. De hecho, ahí está el truco, ¿eh? Nuestra vecina Rías Baixas hace maloláticas para disimular ese ácido málico del Desconfiar de los vinos. Perdón, Antonio. Desconfiar de los vinos monovarietales Trexadura de la zona de Ribeiro. Si notáis esa percepción ácida, como algunos vinos del Penedés, es que le han echado palas de ácido tartárico. Y Antonio, la gracia, por eso estamos hoy aquí, es que el tío combina esa mezcla de variedades, incluso una variedad secreta, que no sé si me dejarás decirla, ya lo diremos. Si sigues enganchado, luego te lo diremos. Vamos al tercer vino, ¿eh? Esto está de muerte, ¿eh? ¿Bebes o lo tienes? No, lo tienes. Pues no, vamos a... 1040, misma parcela que Samirás, puesto madera, fermentación alcohólica inoxidable, y luego en densidad 1040 esto va a estas barricas, estos pudres. Y esto está hecho con Trexadura, Lado, Godello, Albariño a partes iguales. Vamos a ver qué tal esto. Lo genial de esto, ya os avanzo, es que la madera nos intuye, porque Antonio trabaja con fudres de gran capacidad, bueno, fudres, de memuits, como lo queréis llamar, barricas de ¿qué capacidad? 500 litros. 500 litros, muy a lo rollo d'Aguenau, y entonces consigue que el volumen de la madera pues sea menor por más cantidad de litros, ¿no? Es así, ¿no? Preferir la menor cantidad de madera posible al vino. Simplemente lo bueno que tienen las barricas es que aparte puedes hacer lo que llaman los franceses el batonnage, el trabajo de Elías, entonces es un, digamos, un... No te muevas, Antonio, ¿eh? Ahora vengo. Antonio es un artesano. El batonnage lo tenemos aquí. Esto es un bastón. No es un bastón de caminar por las cabras y tal. No, con esto haces el batonnage, ¿no? Es un palo de carvalho, de roble gallego. Y vamos, está además, no se cogió derecho de todo, precisamente para que diese esas ondulaciones que necesitamos. Y con esto haces el batonnage para el 1040. Bueno, oye, vamos a catar esto. 1040, ¿eh? Tú dirás que es maravilloso. Samirás, quizás con no tanta concentración, el vino es un poco más cálido, ¿vale? Estamos catando la misma añada, 2013. No se siente la madera, pero se siente el vino más redondo, un empaque más, un poco más graso, un señor vino, un Samirás más burgués. Sí, eso es el trabajo de Elías, se nota. O sea, esa lúdia le dio esa grasa, esa untuosidad al vino, que lo hace más glicérico y vamos, es otro concepto. Bueno, pasamos a la sección de tintos. Y mientras sirvo, os presento Viña do Bo 2013, hecho con Sousón, Caíño, Brancellao, Mencía, Interesante. ¿Parcelas también son de pizarra? Sí, esta parte es una parcela con muchísimo cuarzo, muchísimo guijarro, mucha piedra. ¿Sí? Oye, Antonio, cuéntanos una cosa. ¿Qué tal es tu relación con tus compañeros vecinos viticultores? Muy buena. ¿Es muy buena? Sí. ¿Hay mucha competencia y tal o qué? Yo es que la competencia la veo más en los vinos del Nuevo Mundo que... Porque Antonio los vinos españoles. Antonio tiene todas las medallas del mundo, es como los Magic Andreu, Lo tiene todo, Tiene la medalla de Japón, la medalla de bronce, lo tienes todo tú, Sí, en Hong Kong llevamos 5 años consecutivos sacando, aparte en 4 de ellos fuimos el único oro de Galicia, la verdad que sí que... Bueno, acabamos de llevar recientemente la semana pasada una en Canadá, o sea que estamos por medallas no hay. Háblanos de tu Viña do Bo, venga, va. Es muy jugoso, es muy frutoso, Sí, este es un vino que este año, bueno, pues estamos rompiendo moldes enológicos. Es un vino que el tope de fermentación fue de 10 grados. Algo inusual, pero vamos, no sé si fue más bien fruto de la casualidad, pero si esto funciona, pues igual lo ponemos en práctica más veces. Está muy bueno, Es más, Viña do Bo blanco y tinto, aquí lo tenéis, yo siempre lo he dicho, Misma gama de precios, me parece más interesante en la gama de precios, entiéndeme, el Viña do Bo tinto que no el blanco. Me sorprende mucho más, veo mucho más vino, veo más, me llena más, me satisface más. Estamos hablando de otras variedades que no son tan conocidas, te sorprenden más. O sea, el Brecellao, vamos, es espectacular como fruta. Mira, yo te voy a contar una cosa. Estamos aquí al lado de los depósitos de remontado del tinto. Yo a veces cuando estoy remontando el tinto, si cierro los ojos, es tan frutal, me parece que estoy remontando blanco. O sea, solo mirando el color me doy cuenta.
es que vamos, es muchísima fruta nuestros tintos. Las variedades gallegas tenemos que apostar claramente con ellas porque vamos, creo que dan mucha cancha. Con permiso, ¿eh? Último vino. Bueno, no, último no, penúltimo, porque tenemos una pequeña sorpresa. Un pequeño invitado. Sameras 2012, Souson Caíño Brancellao. ¿Sí, no? Sí, aquí ¿Partes iguales? nos hemos cargado la mencía. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, yo no tengo nada en contra de la mencía, simplemente que en nuestra zona de Ribeiro es una variedad hiperproductiva. Sabéis que en cada pámpano la mencía suele dar un par de racimos, encima en cada yema, al contrario de las otras que solo echan un pámpano, este echa dos, o sea que son 4 racimos por yema. Es unas producciones bestiales, lo que me lleva para hacer un vino de calidad a tirar no el 50% de igual suelo, incluso hasta el 80%, porque si no, no haríamos un vino de calidad, y eso, bueno, también es trabajo. Después también es una variedad muy precoz en la zona, o sea, tendría que vendimarla pues, prácticamente a finales de agosto, no esperaría por las otras que vendimos casi en octubre. Entonces, aquí hay una reducción importante, hay esa nota de Kiko tostado ahumado. Por favor, prueba, Luis. Dásela a probar a Bobby también, ¿eh? Esa sensación que encuentras, parece que lleva madera esto. lleva una pequeña proporción del vino que pasó en madera, precisamente las barricas que ahí lo tenemos. Yo estoy haciendo pruebas en barrica, no hago vino de barrica, de momento, pero estoy haciendo pruebas, llevo varios años haciendo pruebas, y cuando haga un vino que sea excepcional, pues igual saco un vino de barrica. Esta nota no la habíamos encontrado, no la había encontrado en otras añadas, y eso es lo que a veces la madera da, esa reducción, ¿no? Sí, hay... Reducción, Kiko, un poco de sulfuroso, eso va a veces un poco la mano, a todos, ¿eh? El sulfuroso no lo noto. ¿No lo notas? No. Estamos hablando de este vino lleva casi 2 años embotellado, por eso la reducción. Antonio está un poco, Antonio tiene el chakra, tiene los karmas un poco bajos. Ayer fue la confirmación de su hijo y se debió poner de bebero hasta las trancas. Ayer pasamos, bebimos. Ya se nota, que no lo pruebas el vino. A veces ya me llevas callojeras porque, vamos, nosotros tampoco... Esto está muy bueno. Lo que pasa que es esa, bueno, luego los colocaré, como a mí me parece. Hoy, quizás, hoy la situación, Rivadavia, Antonio al lado, a ciegas no sabría sopesar la calidad entre uno y otro. Me parecen los dos exquisitos. Entonces, oiréis ruidos, por detrás estamos en una bodega, hay huecos, hay ecos de fondo. Acaba de llegar el panadero, capitán. Ha llegado el panadero, que nos trae una hogaza de pan con un queso de tetilla gallega. Por cierto, Chinzo de Lima. Chinzo de Lima. Está cerca de aquí, ¿no? Limia, sí. De Limia. Sí, está cerca. Gran zona para la producción de patata Kennebec. Sí. Allá tenéis unas patatas muy buenas que se llaman Bonilla a la vista, Si tienes la ocasión, probarlas, Es unas patatas de la zona aquí. Es la patata que más vendía yo en el super. Tienen en Arteixo la fábrica, y vamos, son amigos de mi ex jefe, y la verdad que es un producto de mucha calidad. Bueno, como ves, Antonio, lo voy metiendo, con cazador. Bueno, Antonio, ya se acaba esto, pero te hemos traído una pequeña sorpresa. Se llama adivinanza. Número 2. A ver, yo te he traído una cosa, poco estudiando, ¿qué le podemos llevar a Antonio? Para que Antonio nos lo cate y nos dé su punto de vista. Y nos diga variedades, año, zona, país, un poco. Es el juego, Es el quiz show de Gourmet Hunters. Vamos allá. Terminamos. ¿Quieres terminar? Sí, porque igual aquí Antonio está asustado, Igual está con el Sameira, sí. No hay trampa, Antonio, no hay trampa, te lo juro. Esto es un vino que no es tu vino, No, por supuesto. Ya... Bueno, lo sirves y parece que haya como más densidad, Como si fuera un jarabe, Es el adivino, señores. Bueno, ¿qué nos puedes contar de esto? Hay una nota muy perfumada, Una nota de cassis, de violeta. Como si hubiera una variedad blanca dentro, Huele esto. ¿Qué te parece esto? Predomina más, ¿no? La frescor que no el carácter maduro. Y ahora veremos cómo se moja Antonio y nos dice las variedades, la zona y esas cosas. Venga, cuéntanos. ¿Qué dirías que es esto? ¿Vino blanco o vino tinto, no? No, tinto desde luego. Pero esto en principio es un tinto. ¿Es español o es internacional?
Pues yo te digo una cosa, o sea, las variedades las noto muy atlánticas, o sea, me da la sensación... Los vinos de Antonio son atlánticos también. Sí, como si estuviéramos hablando de una variedad. No son nuestra variedad de las gallegas, aparentemente, pero lo noto un vino muy fresco. Es un vino fresco. Sí, no, es un vino que aparte me invita a beber. ¿Te gusta? No me desagrada en absoluto, al contrario. Venga, Antonio, mójate, tío. Yo, ¿Te gusta o no te gusta? El vino me gusta, o sea, yo no soy un Bien. experto. Mira, de hecho yo estoy haciendo una nueva web y las catas ya puse que son de revistas, de Vale. portales de internet. Yo no me gusta hacer catas porque... ¿Dirías que lleva mencía? Va, te voy a poner un poco más en situación porque Antonio no se moja, ¿eh? ¿Es un vino español o es un vino de fuera? Tic-tac, tic-tac. Podría ser perfectamente un vino francés, ya te digo. Y si es español, ¿qué zona irías de España? No se moja, ¿eh? No se quiere No, mojar, ¿eh? incluso podría ser un vino gallego tranquilamente. Bien. Venga, va, para ir cerrando, ¿eh? Si te digo que este vino, Antonio, es vecino tuyo, ¿te sorprendería? Pues sí, la verdad que sí, porque vamos, el perfil es diferente. ¿Eh? ¿A que sí? El perfil es muy diferente, aunque digo, está en la línea de un vino fresco, atlántico, pero las variedades desde luego no... Coincide con tu vino, la aromática es distinta, pero en boca sí que tiene esta parte un poco Fresco, secante, el tanino se engancha. Se ¿Quieres que engancha, sí. levantemos la media? Sí, se Venga, engancha. dinos añada. Vamos, esto en 2011 tranquilamente. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Lleva mencía o no esto? Puede llevar mencía. Vale. Bueno, señores, and the winner is... ¿Levantas tú o levanto yo la media? Es una alguería. No. Yo creo, si te dijera que es vecino tuyo, ¿qué? No sé, me sorprende. Sí. Te sorprende, ¿eh? Porque no A tiene ver. el carácter varietal aquí, está intrigado, ¿eh? ¿Y si nos llevamos la botella y nos lo enseñamos? No, no vamos a ser malos. Es una cabronada, ¿no? Eso es una cabronada. Venga, atención, ¿eh? Tiene la contraetiqueta. Una, dos y tres, ¿eh? Ya, hop. Vale. Viña de Martín, a Torre dos Pasás. Aquí lo tienes. Esto es de tu compañero, Luis Sánchez. Sí. Luis Ancho Vázquez. ¿Le quieres decir algo desde aquí a Luis Ancho? No, pues ¿No? Luis Sancho es uno de los pioneros en hacer las cosas bueno, bien, diferentes. Hay gente que apostamos, no queremos que seamos los mejores que hacemos las cosas, simplemente que las hacemos diferentes y que viva la diferenciación. Desde aquí, un abrazo muy muy fuerte. Seguro que estará... ¿A cuánto está Luis Ancho de aquí? 4 a Rivadavia, 5 a Arnoya, 9 kilómetros aproximadamente. Seguramente te vengamos a ver. Si no, de todos modos, desde aquí, fuerte abrazo, fuerte beso. Y no nos queremos extender más en el tiempo. Antes de irnos, dos cosas. Uno, yo voy a colocar los vinos blancos, como me gustan a mí. Yo, En primer caso, Samerás. ¿Qué hacemos? Si te gustan las cosas con maderas más aburguesadas, lo tradicional, y eres de puros Cohiba, Mercedes-Benz y tal, tírale a 1040. Si eres joven, emprendedor y te apetece buscar la frescura y gastarte poco la pasta, Viña de Bo. Pero yo ordeno Samerás 1040 y Viña de Bo. Y en el caso de aquí, Luis Ancho, te dejamos aparte porque hoy no hablamos de tus vinos. Yo lo tengo, me cuesta, ¿eh? ¿Tú en qué orden lo pondrías esto? Me cuesta porque la calidad de los vinos... Sí, pues, estamos está hablando tan- además tan- de 2 añadas diferentes y bueno, Y estamos hablando del doble de precio, o sea, También. de un vino y de otro. Entonces, yo, sinceramente, eso es lo bonito de la vida. Te podría decir, no, esto es fantástico y tal, ¿no? Pero me cuesta, Quizás le faltaría tiempo, evolución en botella. Sí que es cierto que Samerás con el tiempo evoluciona diferente, es más vino que Viña de Bo, ¿no? Pero así al momento, recién embotellados, es un vino fresco, más joven, pero vamos, Antonio, te vamos a dar- relación calidad-precio. te vamos a dar Yo Viagra creo en el que próximo capítulo. Viña de Bo no, hay pocas cosas Bien. con esa calidad y ese precio.
Bien, ahora quiero que mires, para acabar, a la cámara. Mira la cámara, que no te muerde. Y diles a los hunters que te están viendo en YouTube, en la web, en gourmethunters.com. Diles, importantes. Diles, en un breve espacio, no les cuentes cosas de romanos, tal. Diles por qué tus vinos y no los de la competencia. O por qué tus vinos. Sí, el tío que se conecta a la web, es usuario, que busca un vino de Ribeiro, ¿por qué tus vinos y no el resto? Bueno, depende de lo que se valora en los vinos. A ver, lo principal que se puede ver ya, me decía gente de la prensa que ha visitado mis viñedos, que mis viñedos no tienen nada que ver con los de los demás por el tipo de viticultura que hago. O sea, yo hago una viticultura que voy más allá de lo que puede ser lo ecológico, lo biodinámico y todo eso. Pero cojo lo mejor de la ecología, lo mejor de la biodinámica y después hago mi particular viticultura. Yo lo llamo una viticultura con sentidiño, sentidiño común, que es lo que hoy nos falta mucho. Entonces, nada de herbicidas, nada de antibotrítico, nada de insecticidas, sistémicos, nada, pero oye, si un día nos vamos a morir, tomamos algo, ¿no? Efectivamente. Y sin fundamentalismos, hacer una viticultura lo más natural posible, aprovechando del terruño las cualidades máximas que se pueden expresar, poniendo cada variedad en el sitio adecuado. Estamos trabajando con 8 variedades blancas, 8 variedades tintas, aunque fundamentalmente las tintas las reducimos a 3, pero bueno, hay una cantidad de minoritarias otro tipo de variedades y cada una adaptada a su terreno. Bueno, señores. Lo estamos desarrollando demasiado. Antonio. Encantado, Claudio. Desde aquí, Hunters, episodio de hoy, emocionante, vibrante. Muchas gracias por seguirnos y te espero en el próximo episodio. Hasta luego, Hunters.